Babel es una película de Bollywood cine hindi del norte de India, de drama, protagonizada por Varun Dhawan como Ajay y Janhvi Kapoor como Nisha. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre joven llamado Ayu, quien es un profesor en una escuela y a quien según el relato todos admiran por sus cualidades en todos los aspectos, pero es porque él tiene una obsesión con mantener su buena imagen ante la sociedad. Él da clase de historia a los niños, pero nos damos cuenta que en realidad es un poco holgazán y poco comprometido con las clases, pues les deja a los niños la responsabilidad de aprender por su cuenta. Hay un profesor de otra área, Pandey, al que no le agrada Ayu, pues ve claro que es una fachada, pero el director y demás no están de acuerdo con Pandey. En la noche Ayu está en un bar con su mejor amigo. Hablan de otro excompañero, quien es exitoso ahora. Ayu se siente mal y dice que él sería exitoso si su padre hubiese tenido el dinero para pagar sus donaciones, y termina diciendo que no es feliz con su esposa, que su vida es miserable y que la gente ve todo bien en él y su vida, pero es porque él se ha encargado y ha querido mostrar eso, por eso cuida demasiado su imagen. Ajay llega a su casa y su padre lo regaña por llegar tarde y tomado. Luego va a su habitación y vemos a su esposa, Nisha, a la cual despierta y le dice que es su turno de dormir en el piso y él en la cama. Aquí nos narran que Nisha era una joven muy feliz con su trabajo y actividades, pero que un día decidió que era tiempo de casarse y se lo dijo a sus padres. Fue aquí que por recomendación apareció Ajay. En la primera cita de las familias, Nisha le contó a Ajay que era epiléptica y que tomaba medicamento para controlar esto, y que hacía 10 años no tenía ningún episodio. Él se tranquilizó y dijo que no había problema, pues la familia de Nisha era de buena posición y de prestigio, por lo que en su mente Nisha era perfecta para enaltecer su buena imagen. Al poco tiempo se llevó a cabo la boda y todo fue baile y alegría, hasta en la noche que Ajay fue a buscar a Nisha. La vio sobre la cama teniendo un episodio de epilepsia y se sintió muy decepcionado. Ese mismo día empezó a mostrar frialdad y distancia con Nisha. Nunca la tomó fuera para tener tiempo de pareja, solo por miedo a que tuviera un episodio que dañara su imagen, y quedó como un ave enjaulada. La madre y padre de Ajay la alentaban a estar feliz, pues la veían como una hija y una muy buena muchacha, por lo que no les gustaba la actitud de Ajay. Volviendo al presente en la mañana, los padres de Ajay le dicen que debe tomar a Nisha para que ella se divierta también, y terminan discutiendo, por lo que Ajay se va muy molesto al colegio. Una vez con sus alumnos, un niño le hace una pregunta y el pequeño se ríe de Ajay, pues le dice que no sabe, y este, como tiene ira contenida, lo abofetea. Más tarde el profesor Pandey le dice a Ajay que fue un error lo que hizo, pues el niño es hijo de un legislador y esto le preocupa. Nisha visita a sus padres. Allí su madre le dice que si no es feliz se divorcie y vuelva a casa, pero Nisha le deja claro que no dejará el matrimonio a la primera adversidad y que si es el caso lo dejará solo cuando ya no tenga ninguna esperanza, y deja listo el documento del divorcio. Al día siguiente el padre del niño se reúne con el director y con Ajay. El director intenta persuadir al legislador diciendo que es un buen maestro, pero el legislador se enfada y dice que esas faltas de respeto están contra la ley y que se hará un comité para tomar una decisión sobre el futuro del maestro, y que mientras tanto Ajay debe quedar suspendido de su oficio. Más tarde se reúne con su amigo y dice que su vida se acabará, pero se le ocurre una idea, y es que en el tiempo de suspensión se irá de viaje a Europa y de manera virtual le seguirá dando clase a los alumnos sobre la Segunda Guerra Mundial, pues realizará la ruta. Le pide el dinero a su padre, con el pretexto de que quiere llevar a Nisha a su luna de miel, ya que no ha sido bueno con ella, y de paso podrá enseñar a sus alumnos desde los lugares de lo sucedido en la Segunda Guerra Mundial. Aunque es mucho dinero, el padre acepta solo porque piensa que esto ayudará a Nisha y a la relación con Ajay. Nisha se pone muy feliz. La madre de Ajay le da a Nisha algunos euros que pudo conseguir para que pueda cubrir algún imprevisto en su viaje y disfrutar, y en la noche abraza a Ayu y le agradece por pensar en ella. Pero el muy desgraciado la aleja y le dice que eso no es por ella, que solo lo dijo así para que su padre le diera el dinero y que ella durante el viaje se vaya a la casa de sus padres. Nisha se pone muy triste y toma la carta de divorcio, pero se seca las lágrimas y cambia de opinión. Nisha le dice a Ajay que va a ir le guste o no, o de lo contrario lo contará todo al padre, y este de mala manera acepta. Es así como se van de viaje, y una vez aterrizan en París, Ajay se da cuenta que su maleta se intercambió con la de otro pasajero, de nacionalidad india también, con quien había tenido un disgusto en el avión. La ropa de la maleta era bastante diferente a su estilo, pero no tuvo más remedio
que usarla. El primer día de itinerario, Nisha va por su cuenta en un bus y pasea por París pasando muy buen tiempo, mientras Ajay toma un taxi que le cobra excesivamente y además por error y por su poco inglés terminan en una exposición de ópera, no pudiendo hacer mucho ese día para compartir con sus alumnos. A la noche en el hotel, Ajay ve las fotos de Nisha y le pide que por favor lo lleve con ella y Nisha acepta. Al día siguiente dan un paseo por varios lugares, siguiendo con la ruta de la Segunda Guerra Mundial y asimismo Ajay haciendo sus reportes y enviándole a sus alumnos las clases. Luego, al querer tomar una foto en un lugar emblemático, le piden el favor a un local, pero este sale corriendo con el celular y Nisha de manera muy inteligente lo alcanza y logra recuperar el celular de Ajay y este queda muy feliz. En India, los padres de Ajay, en la habitación de la pareja, encuentran la carta de divorcio que tenía redactada Nisha, por lo cual se sienten muy tristes y decepcionados. Ese mismo día se reúnen los padres de Ajay con los padres de Nisha y hablan sobre el documento, tomando como triste decisión que respetarán la decisión que tome Nisha, ya que también saben que Ajay no se ha esforzado por la relación. Al próximo día van a una playa, donde hay cientos de lápidas y cuya historia también es bastante triste, pues allí hubo muchos decesos de hombres jóvenes, mayores, niños, que anhelaban un día volver con sus familias y nunca pudieron porque ahí perdieron la vida. Ajay, quien al principio no entendía, quedó muy impactado y su clase de ese día no solo orientativa a los datos históricos, sino también reflexiva sobre lo mucho que esos luchadores sufrieron y cómo sus esperanzas perecieron sin tener otra opción o otras oportunidades. En la noche del día siguiente, Ajay y Nisha se trasladan a otro lugar para continuar con la ruta histórica de la Segunda Guerra Mundial. Al bajar del tren se encuentran con el señor que se quedó con la maleta de Ajay, pero mientras Ajay sí llevaba su maleta, el señor no, por lo que solo cambian la ropa que llevan puesta, pues si Ajay le da la maleta se quedará sin nada que usar el resto del viaje. Llegan al otro hotel y como Ajay se cansó mucho al subir las maletas, Nisha prepara una comida empaquetada que encontraron en la maleta del otro señor y así pasan la noche, pues ya parece que se llevan mejor. Al día siguiente visitan la casa donde se escondían la familia de Ana Frank y vieron lo difícil que tuvo que ser vivir tanto tiempo oculto en un lugar reducido sin poder hacer casi nada por el miedo a ser descubiertos y que cualquier día podría ser el último. Ajay vuelve a enviar su clase con una nota reflexiva sobre lo afortunados que somos. Al salir, Ajay le pregunta a Nisha que si fuera su último día, ¿qué haría? Y ella señala un vestido rojo en una vitrina y dice que quisiera usar ese vestido rojo y beber una cerveza, por lo que Ajay lo compra y en la noche van a un bar y toman cerveza y hablan de sus gustos. Luego en la calle bailan y se divierten. Así vuelven a viajar a otro hotel para visitar otra locación del recorrido. Ese día Ajay recibe una llamada de su amigo y este le dice sobre el video que subió, pero realmente este lo ha subido Nisha y es de ellos bailando en la calle el día del vestido rojo. Por esto la regaña y la trata mal, pues dice que lo arruina todo y solo daña su imagen. Nisha le discute y se siente muy mal, pues no entiende esa obsesión de Ajay y se decepciona, pues creyó que ya todo iba bien. También le dice que se regresará a India ese mismo día. Más tarde Ajay visita un lugar sugerido del recorrido, donde hay pertenencias de las víctimas, y tiene un tipo de visión de él teniendo que llevar en su maleta lo que él considera lo más importante para su vida. Aquí se da cuenta que lo importante para él son sus padres y Nisha, y no los zapatos o perfumes. Aquí vuelve al hotel y le pide a Nisha que por favor no se vaya, que terminen la ruta juntos y vuelvan juntos a India y ya él respetará su decisión una vez en el país. Ella lo piensa y al final acepta. Llegan los últimos días del recorrido en Alemania. Los recibe un anfitrión, quien los invita también a una charla de un sobreviviente de los campos de concentración. El señor habla de lo que vivió y de lo duro que fue perder a su esposa, diciendo que debemos valorar a nuestras personas y no ser egoístas, lo cual hace sentir mal a Ajay. Al día siguiente van a otro lugar, donde se encuentran las cámaras de gas donde eliminaban a los judíos. Simultáneamente ese día el legislador y el rector de la escuela van al salón de los alumnos de Ajay y hacen un examen sorpresa para ver si han aprendido algo de lo que Ajay les ha enseñado en ese viaje o si solo han sido videos vacíos. Mientras están en la cámara, Nisha tiene una crisis de epilepsia y Ajay tarda en reaccionar, pero la toma y la intenta tranquilizar. Luego regresan al hospedaje y pasan la noche. Al día siguiente se despiden del anfitrión y se van al aeropuerto para volver a India. Una vez llegan, Ayu pide un carro para Nisha y se despide, pues el plan es que ella vuelva a la casa de sus padres, pero luego de pensarlo, Nisha le dice que no debe despedirse, pues van al mismo lugar y así felices llegan a la casa de los padres de Ajay y los señores también se ponen muy felices de verlos juntos. Allí Ajay les dice que se comprometerá a ser mejor persona y de hacer feliz a Nisha. Al día siguiente va a la escuela y se reúne con los maestros
maestros, el director y el legislador y da su carta de renuncia. También se sincera y dice que acepta que ha sido muy mal profesor y que sabe que debe irse, pero el rector empieza a leer las notas de los alumnos del examen sorpresa que habían realizado y todos han aprobado, mostrando que sí tuvo compromiso con los alumnos en el viaje, por lo que el legislador lo disculpa y rompe la carta de renuncia. Así Ajay se compromete a esforzarse en su enseñanza. A la salida los niños le dan la bienvenida y le pide disculpas al hijo del legislador y este las acepta. Al final se va con Nisha en su motocicleta. El tema de la imagen del protagonista, y pienso que para buscar el conflicto me parece un poco rebuscado en la historia, pero en sí la película es bonita y tiene un muy buen mensaje. También al ser un matrimonio arreglado pues no hay esa compasión o solidaridad con la otra persona, por eso es normal, yo creo, ese comportamiento que se resalta por la personalidad egoísta y aparente del protagonista, lo cual sería muy difícil si el matrimonio fuese por amor. Lo único que siento es que Janhvi y Varun no tienen química de pareja, sino de amigos. Pero en general la película es bonita y se las recomiendo. Está en Amazon Prime con subtítulos en inglés y también está aquí en YouTube, pero con el audio original en hindi. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.